Sí, habiéndonos pasado solo 10 minutos de las 12, esto está más en colación con lo que pasó un 14 de abril, así que vale igual porque arrancamos la emisión el 14. Ujú. Tiene que ver con que se cumplen 20 años del momento en que Andrés Ducatenseiler renunció como presidente de Independiente. Hay mucho para repasar. Acá ahora les vamos a mostrar toda una cronología de diferentes cosas que fueron ocurriendo durante su gestión. Por fuera de lo futbolístico, obviamente lo futbolístico no lo podemos dejar ajeno a todo esto porque gran parte de todo lo que fue pasando en ese aspecto tuvo que ver con todo lo que ocurrió después, pero hay mucho de otras cuestiones que fueron marcando esa gestión, algunos apellidos que los van a reconocer rápidamente y que también explican un poco el porqué del futuro posterior a su renuncia y la actualidad de Independiente. Hay mucho para repasar en ese sentido, así que los invito a partir de ahora, ya voy a empezar a compartir pantalla con un pequeño informe que armamos mostrando la cronología de cómo fue la gestión de de Andrés Ducatenseiler en Independiente. ¿Te puedo frenar, Eh, Gonza, antes de arrancar? sí, Ahí dejé una encuesta en el chat para que la gente vaya votando. yo voto. Para hacerlo diplomático, vamos a dejar que la gente vaya eligiendo dónde va a ser el encuentro. Ya lo vamos marcando hoy, así ya nos vamos organizando con tiempo. Faltan unos meses todavía, pero para ir sabiendo más o menos cómo lo vamos a hacer, para organizarnos bien, para si hay que reservar, saber más o menos cuánta gente va. Pero primero elijamos el lugar, después vemos bien la fecha y después vemos bien cuántos somos. Así que ahí ya 12 tienen para votos. votar. 12 Si, votos. si se quieren prender a la cena de Independiente No Duerme, que vamos a tratar de hacer probablemente cada tanto, pero para arrancar en el cumpleaños de Independiente, en agosto, en el cumpleaños no oficial de Independiente, si se quiere, que es el 4 de agosto, vamos a preguntarle a la gente si se quieren juntar en Boyacá o en el Estadio Independiente a cenar alguna noche con Gonza, conmigo, con todos. No es que nos Sí, y de sintamos paso, famosos, ahora que entonces, mencionás lo de la fecha, si ajá. alguno todavía no, por una cuestión de que puede no saberlo, cuál es la diferencia entre el 4 de agosto y el 1 de enero, hay un video en nuestro canal explicado en detalle Qué eso. bueno está. Claro, ¿por qué se festeja el 4 de agosto y el 1 de enero el cumpleaños de Independiente, ¿no? Que siempre, Exactamente. ahí va, muy bien. Bueno, por ahora está arrasando Boyacá, ¿eh? Sí, no, no puedo ver los resultados yo desde acá, Tranqui, pero yo, sí yo, veo yo te voy cantidad de diciendo. votos, van 17 votos, eso sí lo puedo ver, ¿eh? Sí, sí. 65% Boyacá, 35 Estadio. Así que, bueno, por ahora Boyacá es el ganador. Bueno, todo tuyo, Gonza. Bien, bueno, arrancamos entonces con lo que veníamos diciendo, presidencia de Andrés Ducatenseiler, el paso a paso, de alguna manera, no sé si paso a paso, piano, piano, llámenlo como quieran, pero un poco la cronología de la línea de tiempo de lo que fue Andrés Ducatenseiler, tomando en cuenta, como dijimos recién, que un 14 de abril del 2005 renunciaba a su cargo, pero tenemos que remontarnos a cuando arrancó él en este cargo, estamos hablando de inicio de 2002, no como presidente formal, sino que era secretario general del club en ese momento. Recuerden que en 2001 primero renuncia Pedro Iso al cargo de presidente en una crisis institucional, deportiva que atravesaba Independiente, con pelea de por medio con Daniel Greenback, que después tuvo algunos episodios más a lo largo de la historia reciente o contemporánea de Independiente. En ese momento ya Pedro Iso advertía que Daniel Greenback trate a la gente de Independiente de que no se acerque a tomar decisiones porque él quería manejar todo como si fuese una empresa y esto era un club. Sí, un paréntesis, Gonza, con Sí, eso. En la salida de Pedro Iso del club y esta aparición de Daniel Greenback y otros actores políticos de Independiente, estamos hablando de los años de comienzo de los 2000 y hoy que estamos en 2025, hay muchos actores de la política y del periodismo partidario de Independiente que participaron de esa misión, entre comillas, de sacar a Pedro Iso del club, esa marcha famosa donde lo sacaron de la sede, lo han sí, escupido, a uno de los mejores dirigentes de Independiente en toda su historia, casi como si se sí. hablara de una cama, ¿no? En ese momento donde Independiente deportivamente e institucionalmente estaba muy golpeado y Pedro Iso tiene que dejar su cargo en su última aparición como dirigente de Independiente, casi que es obligado a dejar su cargo y advierte de esto que mencionabas vos, ¿no? De que Daniel Greenback y grupos inversores eh, venían disfrazados de accionistas para comprar clubes de Sudamérica y convertirlos en sociedades anónimas deportivas, algo que ya había Exacto. pasado con Racing apenas unos años antes, de la mano de Alberto Marín. Entonces, bueno, no es un detalle menor que hoy
casi 20 años después, 23 años después, se siga hablando del mismo tema y haya muchos actores de esa época que estén todavía involucrados en la política independiente. Daniel Greenbank, sin comerla ni beberla, digo, es uno de ellos, porque más allá de que hoy no participe activamente en la política independiente, cada vez que hay elecciones, su nombre aparece. Estuvo obviamente integrando una de las agrupaciones que hasta momentos antes de las elecciones amagaba con presentarse, que es Puro Sentimiento Rojo, y que normalmente mucha gente espera que sea candidato desde hace muchos años a presidente independiente. Digo, no es un detalle menor que toda esa gente que en ese momento esto comenzó, dio el inicio de lo que fue una etapa muy oscura independiente, hoy siga todavía dando vueltas por ahí. Y en ese contexto, en lo que vos también explicabas muy bien sobre el tema del advenimiento de los empresarios a los clubes de Sudamérica, es cuando primero, en septiembre de 2001, Pedro Iso decide dar un paso al costado y quien asume la presidencia en su lugar era el vice, que en este caso era Roberto Galano, también otro histórico dirigente del club, pero que para lo que era el año 2002 no tenía tanta preponderancia en lo que es la toma de decisiones importantes, y el que asume ese rol de por ahí estar más en el gestión o en el día a día, llámenlo como quieran, era el propio Ducatenseiler, que una de las primeras cosas que hace, contrariamente a lo que opinaba y decía Pedro Iso, es volver a reflotar ese acuerdo con Greenback para que en el mercado de pases de junio de 2002 se pueda hacer cargo él de acercar a algunos jugadores precisamente para el campeonato de apertura que después Independiente terminaría ganando. Recuerden, caso Leo Díaz, caso Cerrizuela, caso Domínguez, si no me equivoco, creo que Castaño Suárez y Pusineri también. No recuerdo Montenegro, la verdad, porque Montenegro fue y vino Independiente, pero no sé si en ese retorno al 2002 Montenegro pertenecía a Independiente o si lo vuelven a comprar, y en este caso creo que fue Greenback. No me acuerdo muy bien eso, por aquí puede recordar un poco más, yo no, y no quiero decir una burrada. El caso Montenegro creo que es uno de los jugadores que... No de Francia, Claro, Montenegro en ese sí, pero no momento. recuerdo, ahora no recuerdo si financiado por Greenbank o cómo, me parece que no. De hecho, Ducatenseiler en este nuevo rol de streamer que tiene, creo que es una de las cosas que se golpea al pecho, que logró retener, que logró como venir, que lo trajo él, digamos, Sí, en esta suerte de rol de secretario general. Sinceramente no lo sí. recuerdo, si alguno lo puede o alguien lo tiene más claro, lo charlamos acá. Felicidades a Recordemos Víctor, el que está cumpliendo contexto. los años, y está conectado acá. Grande, Víctor, gracias por Saludamos a estar ahí Víctor. prendido. Che. Recordemos el contexto de que aparte, y dale con comparado, Ducatenseiler lo va a buscar a Daniel Greenback porque Independiente en el clausura 2002 había salido último, estaba Clausen a cargo del equipo, después renuncia, agarra al Toro Gallego, que en ese momento al principio no le encuentra la vuelta en lo que queda del clausura. Independiente estaba muy comprometido con el promedio, entonces ahí es cuando Ducatenseiler decide ir en búsqueda de Greenback para que haga un aporte externo. Y digo reflotar el acuerdo porque ya en los principios de los 2000 ya estaba justamente, como decíamos antes, dando vuelta a Greenback en Independiente, con todo el tole-tole del tema del Pedro Iso, se termina alejando. Bueno, Ducatenseiler los llama nuevamente para todo lo que tenía que ver con la incorporación de jugadores. Una vez que eso ocurre, bueno, Independiente empieza a disputar ese campeonato, la Apertura 2002, que todos conocemos que Independiente termina ganando, se da un hecho clave, que es el 24 de noviembre de 2002, día que Independiente empata 1-1 con Boca, ese domingo con el gol de Pusineri que todos recuerdan. Justo ese día se hacen las elecciones en Independiente, donde precisamente Andrés Ducatenseiler va como candidato por gente de Independiente para ocupar el cargo hasta el 2005, y claro, con lo que estaba Independiente en ese momento, que estaba a punto de salir campeón, que había un equipo que funcionaba, con un técnico que estaba demostrando estar a la altura, ganó por muchísima diferencia, 76,5% de los votos, sacó Ducatenseiler ahí. Digo, Sí, esto también, aclararlo, está bueno, que él asume y que gana la presidencia en noviembre de 2002, porque él habla mucho de este tema de que es el último presidente en salir campeón. Es cierto, técnicamente, porque él gana las elecciones una semana antes de que termine el campeonato y de que Independiente salga campeón, pero formalmente recién es en la fecha 18 del campeonato, donde él es presidente de Independiente. Entonces está bueno también marcar esto. Y miren ahí el vicepresidente, y ya te dejo Cris también,
que uno de los vicepresidentes era Fernando Siakalu, alguien que todavía a día de hoy sigue teniendo un rol preponderante y tuvo también en directivas posteriores mucho que ver en toma de decisiones. Sobre todo en la de Julio Comparada, que es la que vino después también en un rol en un rol parecido, como vice, segundo. eh, pero, perdón, como vice estuvo con Ducatenseiler, como decís vos, vice primero. Y después, bueno, como apoderado del club, que es incluso el cargo que tiene hoy en día, junto con otros abogados que tiene Independiente, ¿no? Pero uno de ellos es Fernando Ciacalúa. No, Sí, quería mencionar de lo que decías vos, de esto de que es cierto que él se jacta de ser el último presidente campeón. En realidad está mal dicho eso, porque el último presidente campeón de Independiente fue Hugo Moyano. Eh, Digo, yo claro, entiendo, porque, a ver, entiendo que, pero digo, completemos bien la frase, no lo digo por vos, sino que él se jacta de ser el último presidente campeón, pero digo, después cuando está la chicana con Racing de hace 23 años que no sale campeón, y no, la realidad es que Independiente la última vez que salió campeón fue en el 2018, si no te gusta contar la Suruga, contá 2017, pero la realidad es que hablemos con propiedad, digo, ¿no? Es el último presidente campeón de un torneo local y también está medio dibujado por lo que mencionabas vos, digamos, durante todo el torneo que Independiente gana, el presidente fue Galano, más allá de este rol de armador, si querés, de claro. Ducatenseiler, que era el hombre de peso fuerte en la comisión directiva, un rol parecido al que tiene hoy Daniel Seoane, por ejemplo, que es el mismo cargo que ocupa en Claro, ese momento exactamente. que ocupaba Ducatenseiler. Sí, Interesante mencionar esto, ganó Ducatenseiler las elecciones con la lista Gente de Independiente, una lista que se presentó en las últimas elecciones, que se dijo en su momento que desde las sombras manejaba Ducatenseiler, de hecho, públicamente, Ducatenseiler en su programa de streaming apoyó al candidato Claudio Rudecindo, que era el, el candidato a presidente de esa lista, alguien que también integró este mismo espacio, Gente de Independiente, con Ducatenseiler como presidente. sí, No recuerdo ahora si como vocal o como vocal, como, digo, parte de la comisión directiva. La lista Gente de Independiente en este caso había ganado las elecciones este 24 de noviembre, como decía Gonza, el día del gol de Puccineri, con el 76,5% de los votos, o por ahí, 72 creo que dijiste vos, 3.600 votos. Fíjense qué poco, con 3.600 votos ganó las elecciones Ducatenseiler, eh, seguido de Identidad Roja, que históricamente una de las listas más ganadoras también de Independiente, con Ricardo Nicora, que era el candidato, que apenas sacó 590 votos, fíjense qué poquito, 590 votos para él, y Lista Roja terminó tercero, con Walter Mayo como candidato, sacó 510, muy cerca de Identidad Roja, pero muy lejos de los 3.600 que sacó Ducatenseiler. Solamente fueron a votar todas esas personas, apenas 5.000 votantes más o menos eh, perdón, no llegaron a los 5.000 y había 27.000 votantes en ese momento habilitados para sufragiar, ¿no? Fíjense qué diferente de las últimas elecciones, donde sí, por ahí puedes mucho trazar un menos. paralelismo de la segunda elección de Moyano, que pasó más o menos lo mismo. No fue a votar mucha gente y esa cantidad que fue mayormente eligió Moyano porque era muy reciente la obtención de la Sudamericana. Sí, sí. A ver, yo creo que en el momento de las elecciones, y nos pasa a todos, digo, porque nos pasa a nosotros como hinchas, cuesta mucho aislarse del momento, del presente en sí, cuando viene una elección. El año pasado yo debatía con amigos de Racing, tengo amigos de Racing, como ustedes deben tener también, del tema de las elecciones de Racing, ¿no? Porque, por ejemplo, la gestión de Blanco, eh, es difícil encontrar una gestión mejor, sin hablar, digo, no hablo ni bien ni mal, digo, pero en el éxito deportivo me parecía raro encontrar una gestión mejor de Racing en los últimos 50 años o más. Y sin embargo, Milito le ganó las elecciones y hoy parece que Racing como que sigue en esa senda, digamos, medio acomodada, ¿no? Pero digo, fíjense que necesitaron de una figura que tiene un éxito histórico para el club, para poder destronar, si quieren, a un dirigente que había demostrado tener éxito deportivo o institucional, si quieren, más allá de lo que podemos decir de Racing o no. Me parece que el último tiempo de Racing ha sido mucho mejor que los últimos 30, 40 años del club. Total. Bueno, cuando llegan las elecciones en Independiente, el éxito reciente, en este caso el de Independiente peleando el campeonato, una elección en la última fecha y después Independiente coronando, lógicamente que a Ducatenseiler en ese momento lo posicionaba. Pasó algo parecido después con Comparada en 2008, porque Comparada gana en 2005 las elecciones,
derriba el estadio de Independiente y cuando lo está terminando de construir, en el 2008 vienen esas elecciones y la promesa era terminar el estadio, ¿no? Entonces como que la gente estaba totalmente confiada en que había que votar a Comparada para que se termine la cancha, porque si votaban a otro candidato, que el otro candidato era Noray Nakis, creo, de lista roja, la cancha, no sé, no se iba a terminar de repente, no sé, algo así. Que Entonces, de como, hecho, ayúdame con las fechas, porque no recuerdo bien el 2008, sí, más o menos en diciembre de qué época. 2008. Partido Bueno, Independiente juega en cancha de Racing con Arsenal, pierde eso, 2-1. espectacular que me marques eso, porque vos fíjate que una semana o 2 semanas antes se hace el famoso 25 de noviembre de 2008, esa Claro, falsa inauguración del estadio, me acuerdo haber ido, el y el estadio sin estadio era un terminar. 20-30%, era un desastre. Pero uno fue Una porque quería locura. conocer, viste, cómo venía Todos la nueva fueron. construcción, pero era un Sí, papelón. sí, sí. Y de hecho el estadio se termina inaugurando eh, un año después casi, y Sí, todavía una sin U, terminar. sin la Sí, sí. Bocini. Sí, no, ¿y hasta cuánto tiempo estuvo? Porque creo que la gestión Moyano Hasta que recién lo subimos. termina de Sí, construir las 2014. 4 partes. Sí, De hecho, total. el periplo de Independiente en 2013 y 2014 estuvo mucho tiempo con la tribuna, con la vieja Cordero inhabilitada, hasta que después Sí, se con los termina tres habilitando, escudos estaban los escudos, pintados. total. Sí. Entonces, bueno, muchas veces esa promesa de éxito o de terminar algo que ya se ha comenzado, lleva al hincha a terminar de elegir o de tomar ese tipo de decisiones. Yo, si a mí me preguntas, ¿por qué la gente votó a Comparada en 2008? Yo creo que por esta promesa de terminar el estadio, porque en los años de Independiente 2005, 2006, 2007, salvo la apertura 2007 que Independiente logró pelear, no habían sido tan buenos. De hecho, No. el 2005 con la salida, 2006 con la salida de Agüero, o fines de 2005 con Tuvo la una salida de... característica independiente que tenía, por lo menos en esa época de comparada, ¿no? Aperturas buenos y clausuras malos. La Mm, apertura 2005 con Falcioni fue bueno, clausura 2006 no fue bueno, por eso se termina siendo Falcioni, porque de hecho se termina a las puertas, desligándose a las puertas de la Libertadores. Agarra a Burruchaga en la apertura 2006, que hace un muy buen campeonato, pero se tiene que ir en el clausura 2007 con un partido como de Cruz, porque Independiente no da pie con bola. Y después pasa lo mismo con ¿cómo se llama? Control en la postura 2007, que le va muy bien y se tiene que ir en 2008. Tuvo mucho de eso Independiente. sí, 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 sí. Y después no lograban, viste que los jugadores que venían, por ejemplo, el caso de Denis en 2007, que arranca muy mal y después termina siendo el goleador, o el caso de Gandín, Núñez, viste que primero no se Sí. acomodaron. Bueno, Núñez sí, al principio me parece que rindió, después terminó bajando, pero Gandín, por ejemplo, al principio no rindió, después sí. Eh, Digo, había bastante periodo de adaptación. Yo creo que también por los nervios de la gente, esto de haber perdido el campeonato del 2007, que Independiente parecía que arrasaba y después se terminó quedando, la famosa pelea de Comparada con Grondona, que ya lo hemos charlado, esto de Sí. votarlo en contra y demás, siendo que Comparada era como el niño prodigio de AFA o el que mejor posicionado estaba en su momento para después posicionarse en la AFA, Ujú. trajo consecuencias para Independiente. Ni hablar de lo que pasó en 2009 y 2010, porque Independiente también pelea esos campeonatos y después se termina pinchando. De hecho, el clausura 2010 es muy bueno y la apertura sale último, pero recula con la Sudamericana. Y ni hablar que esas campañas fueron trascendentales, hablo todo, sobre todo la de la apertura 2010, para lo que después fue el 2013 la pelea por la permanencia. Mm. Pero bueno, nos estamos adelantando mucho. Volvamos a lo que estábamos hablando. Ya voy a Bien. leer los mensajes de lo que opina la gente sobre esto que estamos hablando en la política. Después de lo que fue la elección, ya en marzo de 2003, o sea, 3 meses después de haber ganado la elección, ya se empieza a hablar de los primeros, como dice ahí, cortocircuitos con Greenback, que no quería que le reúnan al Toro Gallego, porque recuerden que en ese clausura 2003 para Independiente fue fatídico, porque los primeros 9 partidos, 10 partidos, creo que Independiente solamente le gana a Colón, si no me equivoco, pero el resto de los partidos, Independiente, los primeros 3 los pierde con Lanús, pierde con Gimnasia, pierde con Olimpo, hasta creo que pierde Clásicos de Avellaneda también. No era el mismo Independiente que el de la Apertura 2002, eran los mismos jugadores, era el mismo técnico, pero no hacía el rendimiento. Y claro, marzo 2003, seguramente Greenback ya obviamente miraba su negocio, miraba su bolsillo y veía que o por lo menos de su perspectiva, Gallego no estaba siendo la solución para ese momento. Y es cuando empiezan a darse los primeros roces porque Greenback decía, bueno, ya está Gallego, no lo renueven. Y Ducatenseiler quería que Gallego siguiera. Después igual Gallego se termina yendo, termina siendo, creo que renuncia después del partido con Unión, me parece, ¿no? Creo que es. Ujú. Y Ahora seguro, sí. asume Oscar Ruggeri. Pero antes de todo eso, abril de 2003, un mes después, otra vez tiene que salir Ducatensera, en este caso, a desmentir
que se rompe el vínculo con Greenback, porque en ese momento Greenback había comprado al Valladolid de España, en esto de la compra de equipos que veníamos mencionando, y que se quería llevar a alguno de sus jugadores, en este caso Domínguez, Pusineri y Montenegro, para ese equipo, pero ya ahí el desgaste era muy notorio. Ya la situación empezaba a ser un poco más indisimulable y ya termina de confirmarse esta ruptura en junio de 2003, donde directamente, cuando ya termina la apertura 2002, Greenback desarma por completo, se lleva la gran mayoría de sus jugadores y se desarma por completo un Independiente, que vos lo ves en comparación con la apertura 2002 o barra clausura 2003, y esa nueva temporada hay un montón de jugadores absolutamente nuevos, porque ya de por sí técnico no está porque está Ruggeri, porque creo que jugadores quedan Franco y Castaño Suárez y no mucho más. No sé si vos recordás alguno más, pero yo me acuerdo de Franco y Castaño Suárez. Creo que Milito se queda por todo el tema de la venta al Real Madrid, que se frustra. No, pero Y se creo frustra que el Real Madrid, se va al Zaragoza. claro, pero no fue en el 2003, fue posterior. Fue un año después, me parece, ¿o no? La No, Libertadores ya fue, no la juega, Milito. entonces fue en 2004, 2003, en el momento que debuta Agüero, pero fue claro. por ahí nomás. Sí, Claro, que es sí, no cuando sé si. sale Milito y entra Agüero, pero creo que lo arranca el semestre. Ah, pues sí, creo que se va a los pocos partidos, pero no, no Sí. termina, no estoy muy seguro, pero no, me parece que no lo termina. Eh, No, total. claro, el Porque partido ya con te puedo Estudiantes, dar sí, ¿no? totalmente ¿O de qué estás hablando? con San No, Lorenzo, que con San debuta Lorenzo, Agüero, y ese claro. partido es cuando sale Milito y entra Agüero, Sí, sí, sí. por Ruggeri de técnico. Pero fíjate, totalmente distinto. Ya te quedaban 2 o 3 de los campeones del 2002 y todo el resto una camada de jugadores nueva que llega. Imperdonable, ¿eh? Imperdonable esto que decís es una locura. Que se haya ido el Tolo Gallego, que entiendo que hay gente que no lo quiere, por la última etapa sobre todo, pero que Independiente siempre lo ha puesto en los primeros planos, salvo en esa última etapa donde se le complicó muchísimo. Creo yo, y voy a seguir sosteniéndolo, porque los jugadores no los eligió él y porque el plantel lo había armado la comisión directiva que encabezaba Javier Cantero. Cuando vino Gallego solo le permitieron contratar a 2 jugadores, creo que era lo que estaba en el mercado de verano, donde viene Montenegro y creo que viene Caicedo en Y ese la bala momento. de plata. Claro, pero bueno, Gallego había pedido creo que a Dorlan Pavón, a Cauterucho y terminan trayendo a Caicedo, pero me parece una locura estar hablando de se fue un técnico como el Tolo Gallego y vino Oscar Ruggeri a Independiente, ¿no? Ujú. Sí, un Ruggeri que ya anteriormente en San Lorenzo había tenido una muy mala experiencia. No sé qué fue lo que en ese momento lo hizo elegir a Ruggeri, a Ducatenseira, la verdad que no lo voy a saber. Antes de seguir, Gonza, ¿puedo poner al día los mensajes sobre el tema? Así no nos Sí, quedamos. Rodo Perrota dice, el único problema es que los que vaciaron el club no están en cana, el estatuto debe cambiar la parte que cada comisión sea el padre de las deudas contraídas de su gestión y se termina la joda. Eh, espérate. Ajá. Pedir a Garcatanseiler, dice Ser Díaz, para Independiente, otra vez es como pedir la vuelta de Caballo para Argentina. Tipos creyéndose benefactores y se tuvieron que guardar unos años para evadir responsabilidades. Unos cuantos años, ¿eh? Como 20 años desapareció Garcatanseiler. ¿No? Pasa que ahora lo ven con el rol de streamer y que es un tipo cuasi cómico, que siempre digo, es un chabón muy culto, que vos lo escuchás hablar, sabe de interés general, de política, de arte, de todo, pero digo, se hace mucho el boludo con el tema de su gestión en Independiente. Es como si él hubiera sido el gran dirigente y todo lo que pasó después, incluso haber terminado su gestión, interrumpido su gestión, hubiese pasado por alto, ¿no? Eh, espérate. Me acuerdo que no. Uy, se me fueron los mensajes. Justo estaba leyendo uno de Chiflido. Se me fueron, perdón. me acuerdo que no estaba ni el campo de juego ese día, creo que se refiere a esa inauguración falsa que hablábamos de Libertadores de Claro, sí, sí, América, sí. Que que tocaron todos el nos metimos a la Cadente, ¿puede cancha ser? cuando No terminó me el partido. acuerdo. Sí, yo tengo un pedazo de pasto ahí, como me Tocó chorreé un Patricia pedazo. Muy Sosa, mal, muy mal. estuvo No la lo hagan. Gata Varela, los auténticos decadentes. Diego Torres no estuvo, no. No me Pero eso acuerdo estoy yo. seguro. La reelección de Comparada, dice Ricardo Rojo, cuya primera gestión ya había sido desastrosa, fue no solo el famoso voto estadio, como fue el voto cuota. El estadio necesitaba ser renovado, pero también tendría que ser hecho para más espectadores, dice Pascual. Eh, como el voto cuota a Menem, dice Ricardo Rojo, ahí completó la frase. ¿Qué más? Sino que también ganó porque enfrente tenía el impresentable mafioso y patotero de Noray, que se le volvió a poner Grondona como contrincante para asegurar el triunfo de Comparada. Bueno, eso es lo que dice
Ricardo sobre las elecciones del 2008 que estábamos mencionando antes. Claro, era comparada contra Noray. Sin embargo, Noray después siguió en la política independiente hasta la última gestión de Independiente, la Sí, anterior. tuvo la primera gestión de Moyano, que fue Claro, como sí, después fue, bueno, después pasó el inconveniente sí, judicial, quedó digamos, preso que y ya no apareció más. Acá hay un eh, mensaje de Nicolás Villalba, déjamelo leer, porque dice: hola, el Duca es un gordo timbero, pero hace 20 años que no está en el club, el Duca no nos mandó a la B, el Duca no trajo a Buffarini o a Quiñones. ¿Sabes qué pasa, Nico? Con la mejor te lo digo. Ahora cuando veas te vas a dar cuenta de un montón de cosas que fueron ocurriendo y que explicaron lo que pasó después en Independiente. En referencia a Ducatenseiler, la gente que tenía a su alrededor en la que él supuestamente confiaba y mediáticamente y públicamente expresaba que Independiente tenía que darle el voto de confianza, y terminó siendo para Independiente un desastre en lo posterior. Y aunque parece que fue hace 20 años, es cierto, esas son cosas que se fueron sembrando y que después cosechaste para mal, como por ejemplo en 2013 con el descenso, o con dirigentes como tenés ahora, como en el caso de Siacalúa, que fue dirigente de la época de Ducatenseiler, y deudas que se fueron acumulando desde ese momento en Independiente, que, digo, está todo bien, es verdad que hace 20 años que no está en el club, pero no, acá ahora te vas a dar cuenta, hay varias cosas de la época de Ducatenseiler que todavía al día de hoy siguen repercutiendo. Y es importante tener en claro un poco quién fue cada uno, por eso acá siempre tratamos de mostrarlo y de dar a conocer, porque después lamentablemente hay mucha gente que olvida y que seguramente es triste, pero seguramente si Ducatenseiler hoy se quisiera presentar, como ya en este último tiempo pudo lavar mucho su imagen en los streamers que iba haciendo y con esta faceta que quiere mostrar de haber sido un gran dirigente, cuando tendrá sus cosas buenas como tendrá sus cosas malas, por eso acá estamos marcando todo. Hay mucha gente que se olvida de todo lo malo y que por perdón, ahí lo volvería a votar. Entonces, no podemos dejar de lado lo que fue ocurriendo. me río porque, perdón, me río, ¿no? Pero Fer Suárez dice, le echan la culpa del descenso a Duca, no, No, pero tampoco lo defiendo a Ducatenseiler, digo, hay mucha gente que dice como que es un dirigente escuela, y la realidad es que mucho de lo que a Independiente le terminó costando, entre otras cosas, la categoría, pero también mucha decadencia institucional, no solo por el descenso, sino también por todo lo que fueron estos últimos 30 años del club, no son solo de Cantero y de Comparada o de Moyano, sino que también hubo falencias graves durante la última etapa de Ducatenseiler, o mejor dicho, durante toda la gestión Ducatenseiler, porque es cierto, se cuenta, es como si hubiese arrancado de arriba para abajo la gestión, ¿no? Arrancó con ese campeonato del 2012 y todo fue para abajo, digamos, todo se fue a pique. Y estamos hablando de contratos técnicos de la talla de Ruggeri, Chiche, Sosa, digo, y ni hablar de los refuerzos que ya lo hemos analizado en otro programa, pero digo, no podemos dejar de tener en cuenta este tipo de cosas, porque después a la hora de hablar de política actual, de cuando desandamos las listas de candidatos, de quiénes están detrás de esas listas, porque por ejemplo, cuando ganó Unidad Independiente hemos dicho que el Puma Damiani, por ejemplo, no estaba en la lista final, pero estaba detrás de la lista y que iba a pertenecer a la toma de decisiones futbolísticas del club. Bueno, mucha gente no lo sabe todo eso, sin embargo hay que decirlo. Ducatenseiler también estaba detrás de la lista de gente independiente, más allá de que se hacían los desconocidos, pero digo, mucha gente estaba detrás de la lista de gente independiente que por ahí no estaba dentro de la lista. Nos enteramos de la gente que estuvo detrás de la lista de Doman porque ganó la lista de Doman, pero no supimos qué más pasó oficialmente dentro de gente independiente porque gente independiente no ganó. Pero es bueno que lo tengan en cuenta para analizar este tipo de cosas. Ahí veo que, digo, no es con Ser Díaz, perdón, no es con Fer Suárez el problema, porque entiendo que dice el club estaba devastado, el país también, él estaba todo el día en Wilde. Yo entiendo, digo, la presencia dirigencial es una cosa, Grindetti está todos los días en Domínico también ahora. Hace un par de años, la última dirigencia no estaba en ningún lado, o solo aparecía Yoyo Maldonado y nada más. Pero digo, no va por una cuestión de presencialidad o de presencia en los predios, sino que también va por una cuestión de gestión. Creo que engloba todo ser una comisión directiva. Sí. Bueno, sigo un poco con algunas cosas de esta línea de tiempo y ya le digo, por eso digo un toque con el tema de Nico, porque ahora vas a ver, Nico, y a la gente en general, que hay un par de cositas que van a ir viendo, particularidades que explican todo un poco las cosas que fueron pasando en Independiente en materia institucional. En octubre de 2003, miren esto, Independiente estaba en una situación económica muy frágil
Y así como pasó en la época de Moyano, que los llamaron a Redrado para que haga un diagnóstico, en ese momento pasó lo mismo. Y después de ese diagnóstico, unos meses después anuncian un plan que se llamaba Plan Centenario. En algún momento estén atentos al canal que tengo acá en el archivo, entre carpetas, un informe para armar de eso, porque era algo, cuento por arriba, nada más, pero quería Independiente de algún modo emitir bonos para financiar la deuda. Muchas discusiones se había armado al respecto porque se hablaba como que era un gerenciamiento encubierto también, esto de financiar la deuda, de emitir bonos. Fue algo que al final no prosperó, pero Ducatenseiler, que también acá otra contradicción, hoy lo vemos muy a favor de las asociaciones civiles sin fines de lucro, pero ya con la cercanía o llamarlo a Greenback en su momento para que maneje el fútbol profesional, más todo este tema del plan centenario, donde era emitir bonos para que la gente pueda financiar parte de la deuda que tiene Independiente, daba como acercamientos para la vereda de enfrente. Y en ese momento, en 2003, en plena desesperación, donde Independiente no solamente deportivamente era un desastre, sino que económicamente estaba en la misma, empieza a llamar a esta consultora para ver de encontrarle una vuelta de tuerca, algo que él por su cuenta no podía hacer. De hecho, en 2003, ante esta situación de deuda, por ejemplo, una de las cuestiones que acá claro, porque es de una nota de página 12 que escribió Gustavo Veiga en su momento, que el 25% del pase de Agüero, que en ese momento ya empezaba a vislumbrarse su promesa, Ducatenseiler se lo da, o se lo hubiera, aparentemente se lo dio por $75.000 al periodista partidario Eduardo Motoneta González. Entre algunas de las decisiones que tomaba Ducatenseiler, esta fue una por ahí de las polémicas que en ese momento por ahí no se difundió tanto porque no era época de redes sociales ni de difusión de tanta información. Y para finales de ese año, para fines de 2003, la deuda era de aproximadamente $7 millones con la AFA solamente. En una época donde la AFA le daba plata a los clubes con un bajo interés supuestamente. Pero bueno, Independiente de la deuda la tenía y deportivamente no competía. Como para poner un poco en contexto que no era solamente Ducatenseiler al quedarse con la apertura 2012, esos 6 meses dorados, porque todo lo que vino después fue un traspié atrás de otro, no encontrarle la vuelta, no encontrar la forma de levantar algo, porque Independiente además en ese momento incorporaba a 10, 15 jugadores por mercado de pases. Y para el principio de 2004, tal es así que, como marca acá, el pasivo ya era de aproximadamente $10 millones para ese momento. Digo, porque eran 30 millones de pesos y estamos hablando de un dólar que más o menos estaba a 3 pesos y eran $10 millones de pasivo. O sea, le debías a la AFA y tenés un pasivo de $10 millones. Y explicaba un poco esta cuestión de querer generar este plan centenario para ver si podían sacar a Independiente de la deuda, que es acá, en abril de 2004, donde se lanza este plan centenario. Y acá viene un poco lo que yo marcaba antes sobre cosas que explican un poco lo que vino después. En ese momento lo presenta comparada como un nuevo responsable del departamento de fútbol profesional. Ya en una época donde Ducatenseiler empezaba a tener cada vez menos poder, el poder que tenía ya estaba desgastadísimo, y lo pone al frente a comparar como responsable de fútbol profesional, diciendo que era un amigo de él, que iba a trabajar con solamente sin ningún tipo de ambición personal, mentira, porque después llega y es presidente independiente, y que no iba a aportar dinero, sino su eficiencia, y que eso iba a garantizar prolijidad y transparencia en la institución. Bueno, de algún modo le estaba cediendo el poder a Comparada, porque ya darle el fútbol en un club como Independiente es prácticamente, ya en ese contexto donde Ducatenseiler, su voz de mando era cada vez menor, era prácticamente darle las llaves del club a Comparada, ¿no? Sí, sí, sobre todo que era un hombre, a ver, más allá de su calidad empresarial, no era un tipo que venía de la política de Independiente, creo que era conocido por su padre, que también tenía una esencia de empresario, y normalmente es como que le abrió el juego para que después se posicione, como decís vos, como dirigente de Independiente. Incluso se rumoreó mucho tiempo que era un buen candidato para posicionarse en la Asociación del Fútbol Argentino el día de mañana, sobre todo en ese momento. Sí. Creo que en alguno de los De, streaming actuales de Ducatenseiler, me parece que contó un poco sobre esto de cuando le abrió el juego a Comparada, que él lo llevó a Comparada, que fue como el padre
político de Comparada, y que después Comparada terminó como, no sé si serruchándole el piso, pero después de que Ducatenseiler tiene ese inconveniente de salud mental y termina renunciando a su cargo y hasta desapareciendo del mundo independiente por casi 20 años. Bueno, Comparada tuvo, digamos, como la tierra arrasada para posicionarse de mejor manera y termina siendo en 2005 el presidente independiente. Sí, de hecho, mientras se armaba todo este informe, encontré una nota de Ducatenseiler del 2004, donde hablaba que de lo más sano en ese momento era que quien siguiera en el club fuese precisamente Julio Comparada. Y en esto que marcabas, después cuando se da la salida de Ducatenseiler en Independiente, creo que un poco la puerta de salida se la empieza a abrir en este momento, en mayo de 2004. Esto que siempre cuenta Ducatenseiler de que lo sacaron de contexto en una nota con Fernando Niembro, donde él habla de lo que le costó el campeonato de la Apertura 2002, donde supuestamente algunos medios de comunicación tomaron que el costar, él aparentemente se refería al haberlo comprado, al haberlo pagado. Después, obviamente, en lo que es el aspecto legal, la justicia le dio la razón a Ducatenseiler, tanto con la AFA como con el caso de un socio que lo denunció por esto mismo. Pero la realidad es que en ese momento se tomó la declaración como esto que estoy diciendo. En ese momento la declaración que dio de Ducatenseiler se tomó como que él había comprado la Apertura 2002 y en el caso de Julio Grondona ahí ya le picó definitivamente el boleto. Si ya había una guerra entre el propio Ducatenseiler y Grondona, porque Ducatenseiler se la pasaba diciendo que él había radicado a los Grondona Independiente, que había sido lo peor del club, etcétera, etcétera. Bueno, ya con esto Julio Grondona le termina de picar el boleto y tal es así que, como vemos ahí, Ducatenseiler se termina pidiendo una licencia de 45 días porque ve que ya la presión que había sobre él en relación a cómo iba a seguir su cargo ya era un poco irreversible, al punto tal que, como vemos acá, en junio de 2004, la AFA, por estas declaraciones que había hecho Ducatenseiler, le aplica una suspensión por 2 años en lo que era su cargo como presidente, más allá de que ya no tomaba decisiones importantes. Y luego la justicia le da igual, de alguna manera, la razón a Ducatenseiler para que vuelva a su cargo, al sillón de la Avenida Mitre, ahí en la sede, Eso es pero ya importante, no es lo pará. mismo. Eso es importante de marcar porque es verdad, hay algo que dice Ducatenseiler siempre en sus streamings, que es verdad que él le ganó un juicio a la AFA y fue el primero en hacerlo. Digo, por lo que viene después, porque todo este tema de lo que Grondona de alguna manera atentó contra él y de esto de sacarlo del mapa, porque él dice que lo exiliaron, digamos, que lo obligaron a irse al exilio, que dicho, a mí no me termina de quedar claro si lo obligaron a irse al exilio y él eligió borrarse por 20 años y después reaparecer en la política independiente, ya con Grondona muerto y demás, no sé bien cómo es la situación. O sea, más allá de lo que él ha dicho, digo, no sé cuál es la verdadera verdad, valga la redundancia. Sí es importante destacar que luego Grondona, Ducatenseiler le hizo este juicio a AFA y a Diario Crónica por la declaración esa del campeonato del 2002, que no la quiero pasar por alto, esa famosa tapa que todavía hoy en día sigue dejando tela para cortar, Sí, pero que Ducatenseiler le ganó el juicio ese de donde mancharon, digamos, su nombre y demás. efectivamente, pero vos fíjate que en ese momento fue tan fuerte la repercusión y hasta podemos hablar de hasta operación incluso. Mm. Digo, no por defender a Ducatenseiler, No, no, pero no. la realidad es que si fue tan fuerte mediáticamente el eco que se le dio de tomarlo para un lado, digo, también y aparte sabemos que Grondona, si quería levantar un tubo, podía mover los medios de comunicación, o por lo menos de la que es sección deportiva y por qué no política, como él quería. Entonces, por ahí creo que Ducatenseiler se lo sirvió en bandeja Uh-huh. y Grondona aprovechó toda esa situación y se tomó venganza, como estamos viendo acá, en junio de 2004. Digo, se tomó venganza por lo que marcaba antes, porque Ducatenseiler permanentemente hablaba peste de los Grondona, de la familia Grondona y que el daño que le hacía Independiente. Mm. Y Grondona, cuando podía, te la devolvía. Y yo creo que este fue el caso. Pero ya cuando igual la justicia le permite a Ducatenseiler volver al cargo, ya ahí ya estaba absolutamente roto
su poder, ya era absolutamente testimonial el cargo que ocupaba como presidente, y por eso hablamos de que ya anteriormente le había dejado de alguna manera el rol preponderante a Julio Comparada, que en ese momento ya con Ducatenseiler virtualmente afuera, es Comparada el que empieza a tomar las decisiones futbolísticas y en algún punto institucionales de Independiente. Todo esto en un contexto donde en agosto de 2004, 2 días después de la muerte de Pastoriza, Ducatenseiler cae en una clínica psiquiátrica por un estado depresivo grave, según decían en ese momento, y además de la cuestión de Pastoriza, que se adjudicaban como uno de los motivos por los cuales cae ahí Ducatenseiler con este cuadro, también por todo lo que había pasado con la AFA que marcábamos antes, con esta suspensión, y por el caso Madorrán, porque Independiente juega la Copa Sudamericana con River, también que en Independiente en el global pierde 8-1 con River, El día que Montenegro 4-0. grita los goles, el gol El de día que Chaco Montenegro ahorita los penal. goles, o sea, una serie que perdiste contundentemente, que Ducatenseiler pone el ojo en Madorrán. De hecho, en muchas oportunidades dijo que él pedía en AFA que Madorrán no lo dirija, ya había una enemistad clara, pero es tan contundente la crítica, y hasta lo expone y hasta da a entender como que Madorrán lo perjudicó Independiente en esa serie tan explícitamente, que la AFA en ese momento lo decide correr a Madorrán. Madorrán ya venía de una serie de cuestiones personales que lo tenían muy mal anímicamente, y como que ese fue el punto de inflexión para que Madorrán después se termine suicidando. Y una de las explicaciones que hagan en el entorno de Ducatenseiler es que como que en algún punto se sentía culpable de lo que le había ocurrido a Madorrán en ese momento, de haberse quitado la vida, como que Ducatenseiler con sus declaraciones y con la posterior despido de la AFA a Madorrán, como que él tuvo algo que ver. Y bueno, explica. Después también en ese momento otra de las versiones del otro lado, lo que sí decía es que Ducatenseiler eligió internarse en un psiquiátrico porque sabía que se le venía la noche en Independiente, y como que fue su salida más elegante en algún punto para no pasar por una cuestión por ahí más traumática de seguir en el cargo como presidente y que su imagen se siguiera desgastando incluso más de lo que ya estaba desgastada, porque ya la gente en ese momento era una cuestión de que se autoconvocaba la sede, hacía marchas contra la comisión directiva, había una presión interna ya de la propia comisión directiva para que Ducatenseiler dejara el cargo porque ya estaba como perjudicando a Independiente institución. De hecho, cuando va a la justicia ordinaria, Ducatenseiler para pedir que se le restituyera su cargo, se hablaba del riesgo que corría Independiente de que lo hagan descender 2 categorías, porque la AFA se regía por sus propios estatutos y como que no permitía la injerencia de la justicia, y que esto que hacía Ducatenseiler ponía en riesgo a Independiente en materia deportiva. Entonces ya lo que se decía en ese momento es que Ducatenseiler buscó una manera elegante de abrirle paso a Comparada y él ya empezar a dejar un poco de ser la cara visible de la toma de decisiones dirigenciales en Independiente. Sin embargo, en noviembre, en una entrevista, él da a entender como que se quiere quedar hasta el final de su mandato. Pero ya creo que en un acto de desesperación, en un acto de querer mostrar una autoridad que ya no tenía, él quería asegurar que iba a estar hasta septiembre de 2005, que es donde iban a ser finalmente o originalmente las elecciones. Pero obviamente, más allá, acá estamos repasando un par de cosas que fueron ocurriendo después, como por ejemplo el juicio que le gana al socio, que por esta misma razón que hablábamos antes de sus declaraciones. Pero llega el año 2005 y no llega a septiembre Ducatenseiler, que tiene que renunciar un 14 de abril de 2005 en un contexto donde ya finalmente Comparada era que tomaba todas las decisiones. De hecho, a fines de 2004, cuando asume Bertoni en Independiente, Ducatenseiler en ese momento ya lo quería Menotti. No estaba de acuerdo con la elección que había hecho Comparada. Él quería a Menotti en ese momento. No sabemos si tuvo que ver o no con la elección de Menotti posterior a principios de 2005, pero bueno, mucha casualidad. Pero Menotti saca 9 puntos en 9 partidos, pierde el clásico con Racing, creo que pierde el clásico con San Lorenzo y con River. Y bueno, lo que le dicen a Menotti, que los que manejaban en ese momento el club, que era Comparada, era: mirá, andate, porque esta situación no da para más, nos perjudicás políticamente para las elecciones. Y cuando renuncia Ducatenseiler, Menotti como que en algún punto dice: bueno, yo llegué con Ducatenseiler, me voy con Una Ducatenseiler. especie de pacto de caballeros, ¿no? Sí, digamos que sí.
renuncia a Ocatenseila y quien asume provisoriamente es Siakaluga, que llama a elecciones para 10 días después, o sea, para el 24 de abril, que es donde finalmente gana Julio Comparada, que ya venía manejando el club. Pero bueno, ya son 20 años de este momento donde, fíjense que no tocamos ningún tema deportivo, o sea, no hablamos de los malos campeonatos independientes, de los refuerzos que llegaron, Sí, sino de otro montón de cuestiones. solamente esto de Menotti, que hasta por la figura de Menotti en sí, o lo que mencionábamos recién de Gallego y Ruggeri, por las figuras Sí, que dejan o llegaron a Independiente y lo que políticamente costaba ese tipo de decisiones, ¿no? sí, Y sobre todo por también la influencia, más allá de Ducatenseiler, de Grondona, que ahí Ricardo Rojo pone, por ejemplo, para mí, como siempre pensé y sostuve, lamentablemente, Independiente padeció y se vio perjudicado por la presencia y el poder de Julio Grondona en y sobre Independiente, a pesar de que muchos sostienen que Grondona, ya fuera del Rojo y estando en AFA, seguía decidiendo todo en Independiente, sobre todo en los años de la gestión de Lista Roja. Les recomiendo a Ricardo y a la gente que todavía está prendida en el streaming, vamos a seguir un ratito más, que busquen en nuestro canal. Hay un video que hizo Gonza la semana pasada, creo, sobre este rumor o mito. este mito, mejor dicho, que está instalándose o que se busca instalar, sobre todo desde el lado de los vecinos, de que Grondona históricamente favoreció a Independiente desde su llegada a la AFA, ¿no? Grondona, un apellido muy conocido en la política independiente, Julio Grondona fue presidente de Independiente. eh, la realidad es que desde su llegada a AFA, en este análisis que hizo Gonza, que lo recomiendo, búsquenlo, está en nuestro canal, hace muy poquito subido. Fíjense si realmente en los títulos, en los logros y en los momentos que vivió Independiente, sobre todo en los últimos años y en los años donde Grondona estuvo en AFA, fíjense si fue más perjudicado o beneficiado como tratan de instalar. Porque nos quedamos en lo deportivo, pero también hay un montón de matices para charlar sobre cómo han sido esos años de Independiente mientras Grondona estaba en AFA. Y pasaron cosas, por ejemplo, esta que analizamos hoy, donde hay, más allá de lo que logra Independiente o lo que no logra, esta guerra mediática con el presidente de Independiente estando en gestión, o esto de tener que, si lo que dice Ducatenseiler es verdad, tener que exiliarse o ir a juicio, sin embargo, con la institución matriz del fútbol argentino como la AFA, ¿no? Así que fíjense si a Sí. Independiente lo han beneficiado o perjudicado estando así en el poder. Uh-huh. A ver, más mensajes. Ricardo Rojo sobre todo este tema dice, tengan en cuenta que Redrado, Comparada, un tal Martino, Fernández Prieto y otros más eran socios y testaferros de Grondona en empresas. Para mí Grondona le impuso Comparada a Duca para que entrara. Bueno, como decías vos, en su momento Comparada era como el favorito de Grondona. Es verdad eso. Por eso yo creo que en ese momento se le facilita tanto a Comparada llegar a los lugares que llegaba en relación al puesto de responsable de fútbol y después ya hacerse cargo un poco más del club a nivel general, con Siakaluga también. Y ahí habla de Fernández Prieto, que claro, Fernández Prieto fue el arquitecto del Estadio Libertadores de América. Uh-huh. Y es como coinciden algunos nombres, a mí a veces no me deja de sorprender, ¿no? Después, Sí, Rodo Perrota dice, mucho más que psiquiátrico, deberían internarse en una cárcel, de las que Comparada era uno o el dueño de la aseguradora de las entradas de fútbol total. Comparada era dueño o tenía que ver con la compañía de seguros El Surco, que es la compañía que precisamente aseguradora de cuando algún espectador en un estadio tenía algún accidente. La que respondía era la aseguradora El Surco, que es donde estaba Comparada. Por eso era un empresario que en ese momento era como bien visto para que llegara Independiente, como alguien que aparentemente tenía dinero y que podía llegar a realizar las gestiones, y por eso que tenía tan buen vínculo con Grondona, porque era la AFA con el Surco para este tipo de cuestiones que mencionábamos recién. uh-huh. Menotti creo que debuta contra Ferro y ganó el Rojo 3-0. No, debuta contra Almagro, clausura 2005. Que Insúa creo que hace un gol también en ese Uh-huh. partido, tengo recuerdo. Es ese campeonato, clausura 2005, dura poco. Menotti. Gladys acá dice, Ruggeri creo que estábamos segundos y era tan resistido que lo fuimos, pero si el mismo Humbertito te dice como el padre ayudó a Racing, no recuerdo bien el caso de Ruggeri, creo que arranca bien, pero después se termina cayendo, pero ya era un tipo resistido en Independiente, Ruggeri, de Había, entrada desde que había llegó. cantitos de la tribuna y todo para Ruggeri, Sí. pidiendo la vuelta de Gallego también. Mm. Pero bueno, es cierto que
después de lo que fue el 2002, ni hablar del técnico, digo, ¿no? Del equipo, de lo que sucedió, pero fíjense que Independiente había salido antepenúltimo, primero y último, o viceversa, perdón, último, primero y antepenúltimo, y fue como, la verdad que cualquiera que iba a venir después de, más allá de que haya sido Ruggeri, digo, cualquiera que haya venido en esa época, yo creo que le hubiera ido igual de mal, porque fue una locura lo que pasó después de campeonar ahí, ¿no? Que todo, hasta incluso con Gallego, eh, no le encuentro una Sí, el explicación clausura lógica. 2003 fue inexplicable. Claro, una explicación lógica a lo mal que le fue eh, a Independiente ahí. Ricardo dice, creo, si mal no recuerdo, el padre de Comparada era un gremialista muy vinculado a Barrio Nuevo, claro, que fue Ujú, su padrino original en el fútbol y que ahí estuvo en Chacarita. Y de ahí estuvo en ujú. Chacarita. Ese Sí. torneo argentino le ganó a River y a Newell's, el campeón, raro, ¿no? Al otro año descendió y, o casualidad, ascendieron un montón, estuvo 5 meses en la B. No Eh, sé de qué torneo habla, no, yo porque tampoco. Newell's es campeón en la Apertura 2004, pero no sé si estamos hablando de ese campeonato por algo en particular, No, dice, porque Clausura 2003 lo gana River. si recordamos los partidos después cuando descendimos, dice, hagamos memoria, como el arbitraje influyó en muchos partidos. Sí, no sé bien si está hablando de ese torneo, me perdí. Pero bueno, nada. Algo que Mm, queríamos traer a colación, que Gonza preparó, porque siempre nos gusta charlar sobre cuestiones políticas y que a veces van quedando en el olvido, porque digo, mucho de lo que fuiste contando, Gonza, de esta línea de tiempo, tal vez queda en el olvido, no se sabía, digo, mucho se revive por lo que va contando Ducatenseiler en su streaming o en sus veces de streaming. Y la realidad es que a veces la única verdad es la realidad, ¿no? Una frase hecha, pero que en este mm, caso pinta perfecto, porque a veces hay que escuchar más de una campana para saber lo que realmente ha pasado. Y estas cosas, como han quedado tanto en el olvido, porque han pasado como 20 años, a veces no se recuerdan, pero gracias a Dios hay archivo y hay material digital sí, hoy hay para mucho. poder charlar y poder ver cómo era lo que pasaba en ese momento de Independiente y tenerlo en cuenta, sobre todo porque hay muchos apellidos, vuelvo a repetir, que se siguen todavía repitiendo en la política independiente y está bueno tenerlos en la cabeza, por lo menos presentes, para después sacar conclusiones.